Si Disney es el rey de los cuentos de hadas, Ralph Bakshi es el padrino de la animación prohibida. Un director que llevó los dibujos animados a terrenos nunca antes explorados: sexo, drogas, racismo y violencia callejera, todo con un estilo único e irreverente. Sus películas, crudas y sin tapujos, desafiaron la censura y abrieron un nuevo camino para la animación, demostrando que este medio no era solo para niños. Pero detrás de sus icónicas películas hay historias aún más impactantes. Historias de genialidad y locura, de controversia y genialidad incomprendida. Hoy nos sumergiremos en el iceberg de Ralph Bakshi, desde sus curiosidades más ligeras hasta los secretos más oscuros y controversiales, explorando el hombre detrás de la leyenda. ¿Estás listo? Mucho antes de que South Park nos hiciera reír con humor negro o Rick and Morty nos llevara a dimensiones desconocidas, Ralph Bakshi ya había desafiado las convenciones. En una época donde la animación era sinónimo de Disney, Bakshi se atrevió a romper el molde con Fritz the Cat en 1972. Imaginen el escándalo, la audacia de llevar a la pantalla grande una película animada con clasificación X. Fritz the Cat no era Mickey Mouse, era un felino rebelde explorando temas como la sexualidad, las drogas y la crítica social. Una bofetada a la inocencia percibida de la animación, una declaración de que este arte podía ser tan complejo, subversivo y adulto como cualquier otro. Y así, Bakshi abrió las puertas a un nuevo mundo de posibilidades, plantando la semilla de lo que hoy conocemos como animación para adultos. Bakshi no solo revolucionó la temática de la animación, sino también su estética. Olvídense de las líneas perfectas y los colores vibrantes de Disney. Sus películas eran crudas, viscerales, con un estilo visual que reflejaba la crudeza de las historias que contaba. La rotoscopía, una técnica que consiste en calcar fotogramas de películas con actores reales, se convirtió en su sello distintivo. En American Pop y The Lord of the Rings, Bakshi fusionó la animación con imágenes reales, creando un collage visual impactante y experimental. Sus personajes se movían con una fluidez casi hipnótica, mientras que los fondos, a veces psicodélicos, nos transportaban a mundos surrealistas y cautivadores. Bakshi no tenía miedo de experimentar, de romper las reglas y crear una estética propia, una marca indeleble en la historia de la animación. Para entender el cine de Bakshi, hay que viajar a su infancia en Brooklyn. Un crisol de culturas, de contrastes, donde la pobreza y la delincuencia se codeaban con la esperanza y la vitalidad. Esas calles, llenas de vida y de personajes pintorescos, se convertirían en el escenario de muchas de sus historias. En películas como Coonskin y Heavy Traffic, Bakshi retrata sin tapujos la realidad de las minorías en Estados Unidos, la violencia, el racismo y la lucha por la supervivencia. Sus películas son un reflejo de su propia experiencia, una catarsis visual que, aunque incómoda para algunos, reflejaba una verdad que pocos se atrevían a mostrar. Chapter 4. El miedo de Disney. Imaginen la escena, el gigante de la animación, el imperio de los sueños infantiles, temblando ante la llegada de un joven rebelde. Disney, guardián de la moralidad y la fantasía familiar, veía en Bakshi una amenaza, un lobo feroz a las puertas de su reino encantado. Se dice que Disney intentó, por todos los medios, minimizar el impacto de Bakshi en la industria. Temían que su estilo provocador, su temática adulta, corrompiera la imagen de la animación. Una batalla silenciosa, una lucha de ideales, entre la inocencia edulcorada y la crudeza de la realidad. Chapter 5. The Lord of the Rings. Una historia incompleta. En 1978, Bakshi se atrevió con lo inimaginable: adaptar la épica de Tolkien, The Lord of the Rings, al cine animado. Una tarea titánica llena de retos y limitaciones técnicas, pero que Bakshi asumió con la pasión de un verdadero fan. Sin embargo, la película solo abarca la primera mitad de la historia, dejando a los fans con un final abrupto y un sabor agridulce. Se planeó una secuela, pero nunca llegó a materializarse, condenando a la obra de Bakshi a un limbo narrativo. ¿Qué hubiera pasado si Bakshi hubiera tenido la oportunidad de completar su visión? Un misterio que aún hoy atormenta a los fans de Tolkien y del cine de animación.
Chapter 6. Coonskin, censura y acusaciones de racismo. Coonskin, una sátira mordaz sobre el racismo y la vida en los guetos afroamericanos, se convirtió en la película más polémica de Bakshi. Las acusaciones de racismo no se hicieron esperar, a pesar de que la intención del director era denunciar la discriminación y la brutalidad policial. Proyecciones canceladas, amenazas de muerte, Coonskin se convirtió en un pararrayos de la controversia. Bakshi, acusado de incitar al odio, defendió su obra como una crítica social necesaria, una llamada de atención a la realidad que muchos preferían ignorar. La genialidad de Bakshi, como suele suceder con las grandes mentes, estaba teñida de oscuridad. Se dice que el director era un volcán en erupción, un torbellino de energía creativa que a veces se desbordaba. Varios excolaboradores lo describen como un jefe tiránico, capaz de crear un ambiente de trabajo caótico y hostil. Las acusaciones de maltrato verbal y psicológico empañan el legado de Bakshi, dejando una mancha oscura en la historia de sus películas. ¿Era Bakshi un genio atormentado? ¿Un artista consumido por su propia visión? Un debate complejo que nos obliga a cuestionar el precio de la genialidad. Fritz the Cat y Hey Good Looking, dos de las películas más transgresoras de Bakshi, fueron víctimas de la censura. Escenas consideradas demasiado explícitas, incluso para los estándares de la animación para adultos, fueron eliminadas de las versiones finales. Estas escenas, como fantasmas del pasado, alimentan la leyenda de Bakshi, el director que se atrevió a desafiar los límites de lo permitido. ¿Qué secretos esconden esas imágenes censuradas? Un enigma que, quizás algún día, podamos resolver. Cool World, un proyecto ambicioso que prometía ser una película de terror para adultos, se convirtió en la pesadilla de Bakshi. La intromisión de los estudios, las reescrituras de guión y un montaje desastroso transformaron la película en una parodia de sí misma. El fracaso de Cool World marcó un punto de inflexión en la carrera de Bakshi. El director, desilusionado por la experiencia, se alejó de la industria, dejando tras de sí un legado de genialidad y controversia. Ralph Bakshi, el enfant terrible de la animación, el hombre que se atrevió a desafiar las convenciones y a mostrarnos el lado oscuro de los dibujos animados. Sus películas, amadas y odiadas por igual, nos confrontan con la crudeza de la realidad, con la complejidad de la condición humana. ¿Fue un genio incomprendido, un visionario adelantado a su tiempo? ¿O un provocador, un maestro de la controversia? El debate sigue abierto. Lo que es innegable es que Bakshi dejó una marca indeleble en la historia de la animación, abriendo un camino que otros se atrevieron a seguir. Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para más videos como este.